Hola, bienvenidos a mi estudio personal que tengo que enviarle al cuerpo gobernante, porque la verdad que esas babosadas que mandan esos chavalos mocosos, poniendo, ¿cómo se llama el verdadero nombre de Jehová? ¿De Dios? Jehová. Y la cita bíblica. ¿Qué debemos hacer para tener buenos amigos? Pertenecer al pueblo de Jehová. No, esas tonteras ya. Hasta aquí está el cuerpo gobernante de recibir esas babosadas. Así es que yo, como soy una ungida, yo tengo que mandar algo bueno. Mi estudio personal es lo que yo voy a enviar. Alimento espiritual, riquísimo, exquisito, exquisito. Nada de odio. No, nada de odio. Pero voy a iniciar mi oración con este velo. Soy ungida, tengo que cumplir. Jehová, te damos las gracias porque me has permitido una vez más participar en la conmemoración, participar de los emblemas. Jehová, eso fue un éxtasis inefable. Yo deseaba todos los días participar de los emblemas. Me estoy muriendo de calor, Jehová, con este velo. Pero no me importa, estoy a punto de asfixiarme, de morirme, pero con tal de morir leal a ti, Jehová, no me importa este calor que me produce este velo infernal. Ay, perdón, el infierno no existe, no existe. Eso es cosa de Babilonia la Grande. No. Discúlpame, Jehová. Así es que este estudio personal, espero que estés presente para que me dé sabiduría, entendimiento, y que mi espíritu esté lleno, regocijado, feliz y contento con este alimento espiritual que me ofrece el estudio personal, según las indicaciones del representante de Jehová, el sustituto de Cristo. Gracias, Jehová, por ese esclavo, que sin él nosotros no podemos entender ni una sola jota de lo que dice la Biblia. Gracias por esos hermanos que se desviven por nosotros con el alimento espiritual, preparándolo en muchos idiomas. Gracias, Jehová. Te hago llegar esta oración a través del sustituto de Cristo, el cuerpo gobernante. Amén. Me aguantaba ya. Ay, perdón, soy ungida, no tengo que expresarme así. Bueno, el tema que les voy a compartir hoy es sobre un caso que me llamó la atención de la corte italiana, un caso que sucedió en la corte italiana que defiende a los testigos de Jehová en cuanto a algún caso de expulsión que generó ostracismo. Pero bien, nosotros no vamos a hacer como los testigos de Jehová, que solo vamos a contar los juicios donde ellos ganan y no donde ellos son remangados, ¿verdad?, del copete, con tanta millonada de dinero. No, aquí vamos a presentar todo lo que se dice en cuanto a juicios. Y este es muy particularmente importante para mí. Y les quiero transmitir la importancia por la percepción que algunos gobiernos tienen o algunas organizaciones tienen respecto a las prácticas de las organizaciones religiosas. Y es allí donde nosotros tenemos que juntarnos. No es lo mismo ir una sola persona a ir varias a exponer un tema como tal, de tal envergadura, de tal impacto, como es la expulsión y en primer lugar el abuso infantil impune. Entonces este caso, les voy a presentar la fuente, ¿verdad? Fue abordado por un italiano, Massimo Introvigne, que nació en 1955
y él es un sociólogo de las religiones. Él creó un libro de la enciclopedia de la psicología de las religiones y se ha compenetrado mucho en la restricción de la libertad que las organizaciones religiosas hacen con las personas, sus feligreses, o sea, sus miembros y sus adeptos. Pero resulta en este caso que Italia tiene una ley que establece que no debe interferir el Estado en ninguna organización religiosa. Está totalmente prohibido. Y este caso, ¿por qué se dio? Porque un testigo de Jehová rechazó la ayuda de los ancianos. Tenía un problema él, ya lo vamos a ver después. Rechazó la ayuda de los ancianos. En esto estoy muy de acuerdo, ¿verdad? De que haya rechazado la ayuda de los ancianos porque ellos no son amos sobre la vida de nosotros, sobre la vida pues de los testigos de Jehová. Yo ya no soy testigo y a veces hablo como tal. Bueno, y al no comparecer él ante un comité judicial, fue expulsado. Como fue mi caso, ¿verdad? Yo no comparecí a ningún comité judicial y fui expulsada. Pero después voy a contarles algo al respecto de esto. Entonces, este señor, este testigo de Jehová, demandó a la organización debido al ostracismo porque ya no tenía ninguna relación con sus antiguos amigos. Eso le provocó daños psicológicos e incluso daños físicos. Su esposa no solamente le solicitó el divorcio, sino que inició varios procesos en contra de él, como por ejemplo, amenazas de muerte, que no le pasaba la pensión alimenticia y maltrato físico. Maltrato físico. Me parece a mí, el caso no lo dice, pero yo creo que el caso se debía, si no es venganza de esta mujer, de esta esposa de él, es de que él tenía ese comportamiento con la esposa que le daba maltrato físico y la esposa quizás se quejó ante los ancianos porque está indicado que cualquier monja que entre a su casa, usted le tiene que ir a avisar a los ancianos. Entonces, al parecer, ella fue ante los ancianos y quieren llamar al individuo, al esposo de ella. Él, al negarse a ofrecer la ayuda de los ancianos, servir de mediadores, ellos vienen y le hacen un comité judicial y lo expulsan. No compareció al comité judicial. Esos juicios cochinos, como los que le practicaron a Jesús en carrera, de noche, y sin cumplir todo lo que estaba establecido por las costumbres y las leyes judías. Al no comparecer al comité judicial, fue expulsado. Pero la esposa le puso demanda de divorcio y también dijo de que le amenazaba, que la maltrataba físicamente y no le daba el money para comer. Pero entonces no sabemos si esta mujer lo hizo por venganza, porque ya no eran, no tenían el mismo yugo, no tenían ya el mismo pensar espiritual. Entonces es ahí el problema, ¿verdad? Que serían para mí dos casos separados. El de ostracismo, que ya fue reconocido por Noruega, que dicho sea de paso, los testigos de Jehová apelaron, los testigos de Jehová de Noruega apelaron, y el tribunal de Noruega falló en contra. No les va a dar ningún dinero. Recuerden que les había hablado del caso. Las personas expulsadas denunciaron, el fiscal les denegó los fondos, ellos apelaron mediante una carta sucia diciendo, ve, mira, les contaron mal el cuento, esto es así, nosotros somos lo mejor, nosotros somos la libra esterlina, somos lo superior, somos lo máximo, a ustedes les contaron mal el cuento, las cosas son así. Entonces, pero no, el Estado falló en contra de esa apelación. Vimos el caso de Bélgica, ¿verdad? De la apelación. Tenemos el caso en Holanda, que varias personas se asociaron y están apelando, demandando a la organización
por el ostracismo que causa la expulsión, principalmente el daño que le hace a los niños. El gobierno de Italia tiene un concordato. ¿Y qué es este concordato? Que es como decir no es como decir, es un convenio, un tratado sobre asuntos eclesiásticos, es decir, sobre asuntos de las iglesias, que consiste en que el gobierno de un estado hace con la Santa Sede. Es decir, Italia tiene un acuerdo con la Santa Sede sobre los asuntos eclesiásticos. Pero aquí está el punto. ¿Qué es la Santa Sede? ¿Qué es ese concordato de Italia? Es solo con la Iglesia Católica, porque la Santa Sede es el Vaticano donde está el Papa. Es la jurisdicción donde el Papa ejerce su poder. Entonces, en este caso, con los testigos de Jehová, hay un error, porque la Santa Sede, esto no es un trato entre la Iglesia Católica e Italia y el Estado italiano. Es un caso de los testigos de Jehová. Ahí es donde radica, para mí, el problema principal. Y segundo, la falta de comprensión de lo que significa la expulsión, las consecuencias que lleva, que en varios casos que les he compartido, ocasiona hasta el suicidio en las personas. Y más cuando son niños, es muchísimo peor. Y tercero, que mezclaron las cosas. Si es que fuera el caso que la mujer recibía maltrato por parte del hombre, no tenía que haber sido condenado este caso por no meterse en cuestiones religiosas. Pero bueno, como dice Cantinflas, le entramos al chanclazo y vamos a comenzar con la noticia. Bueno, aquí yo busqué la palabra concordato para que no digan que esta mujer nos dice cualquier cosa. ¿Vean? Del latín concordatum, masculino, hebe, significa que es un de género masculino. Este sustantivo, un tratado o convenio sobre asuntos eclesiásticos que el gobierno de un estado hace con la Santa Sede. Y la definición de Santa Sede, hay varias. Es un lugar, por ejemplo, la sede de un gobierno, la sede del Vaticano, como les puse el ejemplo, que viene de la palabra sillas o asientos, o tronos, donde se sentaban antes los reyes, y un prelado que ejerce jurisdicción. Oye, no es pelado, es prelado. La capital de una diócesis, como el caso del Vaticano, territorio de la jurisdicción de un prelado, no es pelado, prelado. Jurisdicción y potestad del sumo pontífice, vicario de Cristo, del caso de la Iglesia Católica. Lugar donde tiene su domicilio una entidad económica, literaria, deportiva, etc. Y Santa Sede, jurisdicción y potestad del Papa, que es la que menciona la noticia. Está la sede apostólica, que es una sede fundada por los 12 apóstoles de los discípulos inmediatos de Cristo, y por antonomasia, la de Roma. La sede plena es la ocupación actual de la dignidad episcopal, o sea, de los obispos, o pontificia, pues, por persona que como prelado de ella la rige y también la administre. Y la sede vacante es una sede que no está ocupada, una silla vacía, podemos decir, por muerte o por cesación del sumo pontífice o del prelado de una iglesia. Aquí está la noticia. Siempre les pongo los enlaces en la descripción del video para que lo comprueben. Yo estoy suscrita a esta revista que específicamente aborda asuntos religiosos en todo el mundo. No he encontrado ni una de Centroamérica, no existimos. Es como el caso que actualmente pasa. Todos se están enfocando en la guerra de Ucrania, Ucrania y Rusia, pero no se han percatado que está la guerra tribal en Etiopía.
Cuando son los negritos los que se están matando, a la raza blanca no le importa, a Occidente. Sopa de negros. Igualito cuando sucedió en Ruanda, la matanza en Ruanda. No intervino la ONU, nadie, ningún organismo, nada. Así está ahorita. Hay una matanza en Etiopía que hasta los niños están participando. Porque siempre hay alguien que agita conflictos que están subyacentes, están dormidos. Y se están matando por eso. ¿Qué tribu o qué raza es superior a otra? Pero nadie nos ha dicho esas noticias. Solo gente curiosa como yo, que me meto a muchas cosas, ¿verdad? A estar viendo. Y en el sitio de nuestra amorosa organización no van a encontrar nada sobre Etiopía. Solo de lo que están sufriendo mis hermanos ucranianos y mis hermanos rusos. Expulsión y ostracismo. La corte italiana se pone del lado de los testigos de Jehová. Esto fue en el tribunal de Teramo y la noticia es del 8 de abril del 2022 por el señor que les dije, Massimo Introvigne. Volvió a confirmar este tribunal que los tribunales seculares, es decir, los tribunales seglares, lo que no son tribunales religiosos, no pueden cuestionar los comités judiciales eclesiásticos, ni prohibir las enseñanzas sobre el ostracismo, por esa ley que está en Italia. Ahí tiene que haber un movimiento grande de ex testigos de Jehová, víctimas, para que esta ley pueda ser cambiada. De lo contrario, Italia va a ser un paraíso de expulsados que sufrirán el ostracismo y también tendrá una alta tasa de suicidios. Esta es una foto de la corte de Teramo. La fuente la proporcionó para este sitio el Ministerio de Justicia de Italia. Aquí pues el resumen de la noticia. El 26 de enero fue que dictaron la sentencia del 26 de enero de este año en el caso del testigo que les mencioné. Buscó la anulación del comité judicial de los testigos de Jehová y los daños y perjuicios, problemas físicos y psicológicos que se derivaron por los exmiembros descontentos y los grupos antisectas que conocemos con el nombre de ostracismo. O sea, supuestamente los daños físicos y psicológicos derivados de la expulsión que conllevan al ostracismo. Este señor mencionó la segunda carta de Juan, la segunda carta del apóstol Juan, 17, versículos 9 y 10, y rechazó la ayuda que le ofrecieron los ancianos. Y no compareció pues a la ayuda, le hicieron y no compareció al tribunal, es decir, al comité judicial, y entonces lo expulsaron. Presentó 2 demandas. La primera fue en el procedimiento que llevó a su expulsión, que se violó su derecho a su defensa, porque no tenían por qué haberlo juzgado en ausencia. En ausencia, ¿cómo me puedo defender yo? Pero no, el gobierno de Italia no se mete en asuntos de iglesia. Y esto está mal para aquellos testigos de Jehová que piensan dejar la organización y van a sufrir consecuencias. Y en efecto las sufren. Y el caso es de que el derecho a la defensa está garantizado por el Convenio Europeo o el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que tiene su sede en ¿cómo es que se llama esta ciudad? Ya ni me acuerdo, que le llaman la ciudad de Papá Noel, en Francia. Aquí menciona pues de que el Estado de Italia y la Corte Suprema italiana
establecieron en 1994 un caso relacionado con los adventistas del séptimo día. Y allí hicieron uso de la ley italiana de no interferir con una organización religiosa, como un asunto totalmente prohibido al Estado. En ese momento, a los adventistas les habían reservado o les habían hecho el trato o aplicado el mismo trato que con la Iglesia Católica Romana. Mientras que con el caso de los testigos de Jehová, que es como les he dicho, fue firmada por el gobierno de Italia, pero no está ratificada por el Parlamento. Sin embargo, la protección de las organizaciones religiosas contra cualquier injerencia del Estado en sus asuntos internos está dentro de la Constitución de Italia. Y existe incluso sin una intesa. ¿Qué significa intesa? Intesa es lo mismo que concordato. Entonces es una contradicción lo que hay en la Constitución, que se debe de proteger a las personas contra cualquier abuso de las organizaciones religiosas y proteger la injerencia del Estado en sus asuntos religiosos, en sus asuntos internos. Ahí hay una gran contradicción que lógicamente afecta a cualquier persona que está perteneciendo a una organización y quiera alejarse de ella o sufra daños de ella. Ha habido ocasiones en que estos tribunales han decidido que a pesar de la protección que el Estado debe darle a las personas, los jueces deben de tener límites estrictos en estos casos al determinar si alguna organización religiosa ha violado o no las reglas dentro de sus procedimientos internos. Ante el Tribunal de Teramo, estas decisiones concluyeron que cuando el Poder Judicial examina un asunto que pertenece a un sistema judicial eclesiástico o de iglesia, dentro de una organización religiosa, es suficiente que un núcleo esencial, es decir, el derecho del acusado de ser oído y sea respetado. Y en este caso, el testigo de Jehová no asistió al comité judicial, lo juzgaron en ausencia. Y es allí la violación que hay de los derechos de este hombre. Por muy culpable que él haya sido, si es que acaso fue el caso, porque los testigos de Jehová son tan mentirosos, cuando salen de la organización, acarrean ese lastre, esa miasma de la mentira, de la hipocresía, y por eso es muy difícil hacer también este trabajo, porque tenemos que ser personas sin cola que nos pisen, que no nos conozcan trapos sucios ahí dentro de la organización, para decir, ve quién habla. Hay que tener mucho valor para sentarse aquí al frente y decir estas cosas. Y oigan lo que dice el Tribunal de Teramo, que el procedimiento de los testigos de Jehová respeta este derecho en sus reglas. Y sabemos que no es así. Respeta este derecho en sus reglas. Y lo respetó en el caso específico que el tribunal examinó. El acusado fue invitado a ser escuchado en una audiencia ante un comité judicial. Y fue solo su decisión no comparecer y defenderse. Pero si él tenía derecho a no comparecer, ¿por qué lo juzgaron? ¿Por qué lo juzgaron? El ex testigo de Jehová hace una segunda afirmación, que él sufrió ostracismo cuando fue expulsado. Eso le provocó daños psicológicos, daños físicos. Su esposa solicitó el divorcio y además inició varios procesos penales en su contra. El tribunal
con base en ese principio de no injerencia del Estado en esos asuntos religiosos, hizo que los jueces no pudieran pronunciarse sobre los principios enseñados por una confesión religiosa, son legítimos o no. Esto es muy, 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 muy importante y muy crítico. Vean, los jueces seculares, o sea, los jueces del sistema del cachudo, no pueden pronunciarse, no están calificados para decir si los procedimientos internos o los principios que enseña una confesión religiosa son legítimos o no. ¿Ven el peligro que hay en eso? Por eso es importante también que estemos organizados, porque solo un grupo de personas como nosotros que hemos estado ahí podemos decir qué es lo que se hace ahí dentro de esa organización. El tribunal señaló que sin perjuicio de la necesidad de lograr un equilibrio entre la libertad otorgada a la asociación y el derecho del miembro individual, la revisión judicial debe acortarse y limitarse a la protección de los derechos fundamentales de la persona. Según la sentencia, la pretensión de la actora debe ser calificada como una demanda de daños y perjuicios por conducta antijurídica, conforme a la ley de responsabilidad extracontractual. En este caso, el caso del divorcio, porque sabemos que el matrimonio es un contrato entre dos personas, pero hoy pienso que estaba mezclando los casos, tenía que dilucidarse lo de la expulsión en un juicio y el caso de la esposa en otro aspecto. Y eso no significa que yo esté a favor del expulsado, no. Si fue un testigo de Jehová y fue su madre, maltratador de mujeres, amenazador, entonces no, pues no, eso no lo vamos a defender. En este punto, la sentencia se refirió al principio establecido por el Tribunal Supremo de Casación italiano en su sentencia número 9551 del 13 de abril del 2017, cuando hubo un caso igual que este que estamos abordando. En esa decisión, que fue histórica, la Corte Suprema afirmó que, dado que, voy a encerrar esto, dado que el supuesto ostracismo fue una negativa a asociarse con el demandante, o sea que una persona decide desasociarse, como no existe una ley que obligue a una persona a comportarse de manera opuesta, no hubo discriminación. La Corte de Casación también afirmó que los derechos fundamentales de la persona no se ven menoscabados por la libre elección de algunos individuos o incluso de una categoría de personas de romper o interrumpir relaciones personales que no tienen protección legal. Esto es bien importante porque se nota que el Estado italiano desconoce y no tiene interés en conocer a profundidad cómo se comportan las organizaciones religiosas dentro. Y me parece que tal vez es un asunto de tomar distancia de esos casos, porque sabemos que la cuna de la religión católica estaba allí, en Roma. No quieren meterse en eso, pienso yo. Pero es muy preocupante para nosotros que vayamos a exponer un caso como este y el Estado nos diga, no, nosotros no miramos que allí haya ninguna violación, no hay discriminación. No, usted sabe que si usted se va de allí, la van a expulsar y no le van a hablar, aguántelo. Pienso que no. Hablemos de los menores.
Les dan las calles también sus padres a jóvenes. ¿Y a dónde tienen que ir? Las lanzan al mundo. Bien, entonces aquí también habla de que en la libertad religiosa incluye la libertad de un cónyuge para divorciarse, porque ya no existe una igualdad en pensamientos espirituales, ya no hay comunión espiritual entre marido y mujer. Respecto a las causas que presentó la esposa, las causas penales, pues se refiere pues al hecho que ya les mencioné, que el hombre no le pasa la pensión alimenticia, le daba abusos físicos y también la amenazaba, que nada tiene que ver con la religión ni con el ostracismo. Aquí una reflexión del que escribió el artículo, abordó el artículo, experto en este tema de religiones, de los daños que las religiones hacen. El ostracismo per se, o sea, por sí mismo, no es justiciable, que la enseñanza del ostracismo no está prohibida, ha sido afirmado por una gran cantidad de precedentes, incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en casos en los Estados Unidos, el Reino Unido, Italia y Alemania. Eso lo confirmó el año pasado la Corte de Roma. Ya me acordé de dónde está el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo. Está en la ciudad de Estrasburgo, le dicen la ciudad de Papá Noel. Y no se me puede olvidar porque yo anduve allí en esa ciudad. Y fui a la catedral de Estrasburgo. Muy bonito, me gustó. Me traje un souvenir donde sale Papá Noel con una bolsa de regalos y mi madre espiritual me la vio. Le ofendí a Jehová, pero no le di gusto y ahí está mi Papá Noel. Pero sí me duelen mucho mis pirámides, muchísimo. A la quinta mierda fui para venirla a votar por esa vieja jodida. Ay, mi amiga Silvia me dijo que no dijera palabrotas y que no estuviera mencionando mucho al cachudo. Ay, pero me gustan las palabrotas que hago. Ya va para concluir esto. Frente a esta sólida jurisprudencia internacional, que también incluye a los casos belgas, y aquí menciona el caso de marzo del 2021 del Tribunal de Gante en Bélgica, la multa que se le hizo a los testigos de Jehová por la práctica del ostracismo, y el caso del gobernador del condado por Oslo y Vique en Noruega, que emitieron ya la decisión administrativa en la que les niega el subsidio estatal a los testigos de Jehová, que debieron haber recibido por 30 años. Y ellos encontraron objeciones en el ostracismo, porque es peligroso, es pérfido, es una perversidad, es una traición. ¿Cómo yo voy a tener amigos allí y el día de mañana que me expulse, ya no te hablo, ya no sos mi amigo? Hoy estás traicionando la lealtad de la amistad. Ambas decisiones han sido apeladas. La posición de esta revista, de Bitterwinter, es que son peligrosos para la libertad religiosa y abren una brecha en el muro centenario que protege a las religiones de la interferencia estatal indebida. Esperamos que sean reformados en apelación. Esto está muy interesante. La posición de esta revista es de que estos principios que enseñan estas religiones, como es la expulsión, son peligrosos para la libertad religiosa. Y un día nos van a agarrar a latigazos. Como Jesús agarró a latigazos a la gente que estaba, a los mercaderes que estaban en el templo, nosotros también vamos a agarrarlos a latigazos por cualquier error que ustedes cometan. Hasta esos niveles podemos llegar. Y hay que poner freno a eso, y eso solo nosotros lo podemos hacer, los que hemos estado ahí en cualquier organización. ¿Bien? Abren una brecha en el muro centenario que protege a las religiones de
la interferencia estatal indebida. Mira, soy una religión, Estado, vos no tenés que meterte conmigo. No es así. Ya miramos el caso de México, la niña que necesitaba sangre porque era leucemia, la transfundieron, los padres vienen a demandar a los médicos, pero no, sí, se impuso la ley del Estado, la Constitución. El Estado es el garante de la vida. Pero miramos aquí en el viejo mundo, Italia, no nos metemos en las decisiones de las iglesias. No miramos ningún problema en la expulsión y el ostracismo. Sabemos que es muy grave. Bueno, y ya para terminar, que esperamos, pues, al igual que este señor que escribió este artículo, esperamos que sean reformadas en una apelación. En cualquier caso, siguen siendo la expresión de una opinión minoritaria con respecto a un corpus más amplio de decisiones internacionales. ¿Por qué se dice es una opinión minoritaria? Porque ya hemos visto otros casos en que se está poniendo mucha atención a los abusos que están cometiendo estas organizaciones y principalmente la de los testigos de Jehová. Y que aquí lo menciona, ¿verdad? Que han confirmado que interferir con las enseñanzas de los testigos de Jehová sobre el ostracismo violaría tanto su libertad religiosa como el principio general de que los tribunales no pueden interferir de ninguna manera con las religiones, ni en el modo en que ellas se autoorganizan. Sabiamente, la Corte de Teramo sumó su voz a otras cortes italianas que siguieron la posición mayoritaria. Bueno, y aquí les voy a compartir la información, las referencias de este señor, Massimo Introvigné. Como les dije, nació en 1955, el 14 de junio, mes de mi cumpleaños, en Roma. Es un sociólogo italiano de las religiones, fundador y director gerente del Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones, CESNUR. A ese sitio yo lo sigo y ahí se encuentran muchísimas cosas muy interesantes. Una red internacional de académicos que estudian nuevos movimientos religiosos. Él es fundador de esto. Miren que salió aquí ese Pare de Sufrir, que solo unas cosas descabelladas enseña, pero ese llevó al poder a Jair Bolsonaro. Eso es para quedarse de una preocupación enorme, porque como estas organizaciones son tan poderosas que pueden poner presidentes, como en México, la secta de la Luz del Mundo tienen relaciones con el narcotráfico y ponían presidentes. También este señor es el principal autor de la Enciclopedia de la Religión en Italia. Yo estoy buscando un documento aquí en Nicaragua sobre las religiones en mi país. No he encontrado algo más sustancioso. Este señor, Massimo Introvigné, también es miembro del Consejo Editorial de la Revista Interdisciplinaria de Investigación sobre Religión. También es miembro del Consejo Ejecutivo de Nueva Religión de la Universidad de California Press. Del 5 de enero al 31 de diciembre de 2011, fue representante para combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación, con especial énfasis en la discriminación contra cristianos y miembros de otras religiones, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, de la cual nuestra amiga, nuestra amorosa organización, es socia. De 2012 a 2015, se desempeñó como presidente del Observatorio de Libertad Religiosa, instituido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, para monitorear los problemas de libertad religiosa a escala mundial. O sea que este artículo no lo está escribiendo ningún jetón, ningún señor tonto que no sabe
que no sabe nada, no es un iletrado, como los pobres ancianos de congregación que algunos con costo tienen hasta tercer grado de primaria. Esta voz pesa bastante. Bueno, esto es todo lo que yo les tenía para hoy en este programa. Espero que lo disfruten, no decir tantas palabrotas. Voy a hacer mi oración final. No quiero cantar hoy. Yo soy ungida y tengo derecho a hacer lo que me da la gana. Pero como soy muy humilde, voy a hacer mi oración. Aunque con este calor, ay, me siento que estoy en manos del cachudo. Jehová, te doy gracias de manera sublime por la oportunidad que me diste de tener mi estudio personal. Este estudio que me llena los huesos, los tuétanos. No como, no duermo, no tengo necesidad de hacer los 3 tiempos de comida porque con este estudio personal es suficiente banquete para mí. Voy a padecer de anemia, Jehová, pero no importa. Voy a morir leal porque te estoy sirviendo con mi estudio personal. Y eso es lo que importa, ser leal aunque me muera y que otros imiten mi ejemplo, Jehová. Gracias te doy, porque no dije malas palabrotas, tantas malas palabrotas como antes, Jehová. Amén. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.